Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, ya preparándose para su prueba del miércoles. Hoy voy a hacerles el ejercicio número 3 de la ayudantía 7 con respecto a esfuerzos internos. Primero, recordando los centros de gravedad de todas las figuras que hemos visto, y además recuerden que existe, si les entregan una función Qx, ustedes pueden integrarla. Conocen la fórmula que está en sus diapositivas para calcular el centro de gravedad. Pero las más típicas y las que en general salen son estas tres. Y realmente esta uno la descompone en un triángulo con un rectángulo. Es más fácil, en mi opinión, trabajarla de esa manera. Después, las notaciones siempre van a tener ese sentido cuando es de izquierda a derecha y este cuando es de derecha a izquierda. Ocúpenlo, porque así es muy fácil, no se van a confundir con los signos así. Y además está esta parte que es la transformación de carga distribuida. Es decir, cuando nos entregan una carga que no está sobre la barra, sino que está con un ángulo, uno la transforma a partir de todos estos pasos, después acá, a esto. Es decir, una fuerza que esté perpendicular a la barra y además una fuerza que vaya axial, se dan cuenta que están, a la barra. Y así uno trabaja con barras que tienen fuerzas que no están, ¿cómo se llama? Perpendiculares a la barra. Lo mismo acá, un ejemplo externo cuando la carga es para el otro lado. Pero nosotros para este ejercicio nos vamos a quedar con esto. Es decir, vamos a necesitar las fórmulas de aquí. Esa y esa. Que serían en X y en Y, entonces transversal y axial tal como dicen ahí. Entonces vamos con el ejercicio. Nos dicen, encuentre los diagramas de esfuerzos internos, es decir, axial, corte y momento, de internos del siguiente sistema. Nos entregan un sistema con muchas cosas. Tenemos una carga rectangular acá, una triangular acá, otra triangular acá, una rectangular pero que no está aplicada sobre la barra sino está arriba. Entonces ahí esa vamos a tener que descomponerla. Esta vamos a tener que descomponerla sobre la barra. Y lo mismo vamos a tener que hacer con esta fuerza puntual, que vamos a tener que descomponerlas en el propio eje X y de la barra. Vamos a tener un X' y prima. Entonces, ya conociendo el ejercicio, nos damos cuenta que tenemos tres reacciones acá porque tenemos un empotrado en X, en Y y el momento. Y acá es un deslizante, entonces solo vamos a tener en Y. Entonces, el primer paso va a ser calcular las reacciones. Como este no es el propósito del ejercicio, pero sí es importante que lo sepan hacer, yo hoy lo traigo resuelto. Acá los morados son simplemente las fuerzas resultantes aplicadas en su centro de gravedad para resolverlo de manera más fácil. Entonces transformamos esta fuerza de aquí en la de 8 kilonewtons, la triangular de acá en la de 4,5 kilonewtons y la triangular de acá en la 4,5 kilonewtons de acá. Luego, esta rectangular la descompusimos en este 4 y la de 15 la dejamos así porque para calcular los apoyos no es necesario traspasarla al eje de la barra. Y tenemos nuestras incógnitas acá. Entonces, lo primero que hay que hacer y es conveniente para poder resolver este sistema es hacer un momento de la rótula hacia la derecha, porque así solo vamos a tener la incógnita BI. Y eso es lo que hacemos acá. Se dan cuenta, momento de la rótula hacia la derecha, nos queda esta fuerza con un brazo de, como es un triángulo, x tercios, donde x vale 3, es decir, 3 tercios, es decir, igual a 1, que ahí está. Después vamos a tener una fuerza de esta fuerza de acá, que va a tener un brazo de 4 metros, de aquí hacia acá, 4 metros. Y entonces 4 por 4, perfecto. Y después vamos a tener la de 15 que está aplicada en el mismo lugar, entonces también va a tener un brazo de 4. Y después la de BI que va a tener un brazo de 5, de aquí hasta acá. Y simplemente desarrollamos y nos da que BI vale 16,1. Luego vamos a hacer el momento en A tal como sale acá, ya que si hacemos el momento acá en A, solo nos va a quedar la incógnita MA.
porque a X y a Y no se van a ir, y BI ya lo conocemos. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos MA, después ocupamos esta fuerza que tiene un brazo de acá, 2 metros. Esta fuerza de acá, que tiene un brazo de 2 metros, porque dijimos que todo ese largo vale 3, pero esto está 2/3 por 3, porque es un triángulo. Luego, que no se les olvide nunca poner el momento que está en la esquina, que simplemente se pone un más 25. ¿Se dan cuenta? Aquí simplemente se pone el más 25. Y después vamos a lo mismo acá con un brazo dijimos que esto valía 1 metro, entonces con un brazo de 4 metros. Lo mismo acá con estos, con un brazo de 3, 6, 7 metros. Y luego con BI con un brazo de 8 metros. Entonces se dan cuenta acá, brazo de 7 metros, 8 metros y el MA que habíamos dicho antes. Reemplazamos y nos da un 22,2 kN. Ojo, esta es la unidad del momento. Luego procedemos a hacer convenientemente suma fuerzas en I, ya que conocemos BI y la única incógnita que nos queda es ahí. La hacemos y simplemente tenemos esta fuerza y estas fuerzas aplicadas. Entonces despejamos y nos va a quedar un ahí igual a 11,9. Y por último, sumatoria de fuerzas en X, en donde sí nos importa, porque vamos a tener este X y este acá. Entonces a X nos va a dar simplemente 8 kN porque es la única fuerza contraria. Con eso, entonces tenemos calculado nuestras reacciones. La idea es que las calculen lo más rápido posible. Acuérdense, como les he dicho todos los miércoles, de manera inteligente, qué valores, qué momentos y valores tomar primero para no empezar a resolver sistemas de ecuaciones. Luego partimos con el ejercicio. Bueno, finalmente nos va a quedar una estructura así. Yo les había dicho que esto lo íbamos a transformar en esto. Entonces, ahora, ¿se acuerdan? Teníamos una fuerza así, que la transformamos en estas naranjas de acá. Y esas naranjas de acá, entonces vamos a calcularlas. Perdón. Ahí sí. Entonces vamos a calcularlas. QX, simplemente por fórmula, que es la que estaba arriba, sería... perdón. Ahí sí. Ahí sí. Serían los 2 kilonewtons, porque eso es lo que valía la fuerza que teníamos acá, 2 kilonewton metro. ¿Cierto? 2 kilonewtons partido en metro, de hecho. Por coseno de alfa por seno de alfa. Y acá sería 2 kilonewtons partido en metro por coseno cuadrado de alfa. El alfa del que nos están hablando es el que aparece acá, que simplemente va a valer arco tangente de este lado, que vale 4, 2 más 2, 2 más 2, partido en este lado que vale 2, 1 más 1. Y eso si lo resolvemos nos va a dar un 63,435 grados. Y además, conociendo ese ángulo, conociendo los lados, podemos saber también que todo este lado acá va a valer 2 raíz de 5. Es importante saber esa medida después para hacer los tramos. Y entonces ahora resolviendo, simplemente despejando con el alfa conocido, vamos a llegar a que esto va a valer 0,8 kilonewtons partido en metro, ojo, siguen siendo distribuidas, y esta 0,4 kilonewtons partido en metro. Entonces las anotamos acá y nos quedaría que esta en X es un 0,8 y esta en Y es un 0,4. Y le voy a poner las unidades porque son importantes porque es por unidad de metro. Kilonewton partido en metro. Listo. Entonces luego, si se recuerdan, aquí había una fuerza de 15 kilonewtons aplicada. Entonces, ¿se acuerdan aquí? Esa fuerza la vamos a descomponer ya que conocemos este ángulo.
Y como conocemos este ángulo, este sabemos que es su complemento, que sería 26,565 grados. Y con eso simplemente podemos calcular las dos direcciones, siempre con trigonometría. Entonces eso lo vamos a hacer acá, en donde vamos a tener que el 15 en el nuevo eje X, de hecho X' le vamos a poner, todo vamos a ponerle S', va a ser los 15 kilonewtons por un coseno del complemento. O sea, teníamos de un 90 menos alfa, habíamos dicho, y acá lo mismo pero al revés. De 90 menos alfa. Que eso es lo mismo que decir seno de alfa, y esto es lo mismo que decir coseno de alfa. Desarrollamos, y esto nos va a quedar 13,419 kilonewtons aquí, y aquí nos va a quedar 6,708 kilonewtons acá. Entonces si reemplazamos aquí, esto nos va a quedar una fuerza aquí aproximadamente de 6,708 y una fuerza aquí hacia abajo que va a valer 13,416. Luego, si se dan cuenta, yo tampoco incluí la fuerza BI. ¿Por qué? Porque al igual que las otras hay que descomponerlas. Pero ya sabemos cómo descomponerlas bien porque tienen la misma forma que la anterior. Entonces simplemente con otro color, con otro color, le hacemos exactamente lo mismo. A ver, ahí sí. Y esto sería entonces 16,1 por seno de alfa y 16,1 por coseno de alfa. Y esto va a dar 14,4 kilonewtons. Y esto nos va a dar 7,2 kilonewtons. Todo esto porque los compusimos a su propio eje. Es decir, vamos a tener un valor así y un valor así. Este se me dice, quedó mal. Este de acá abajo va a valer 14,4 porque dijimos que era el del X. Y este de arriba, que va hacia arriba, va a valer 7,2. Con eso entonces tenemos nuestro sistema descompuesto en todos los sentidos. De hecho vamos a poner más ordenado esto, en donde vamos a tener acá que esto vale 2 raíz de 5, entonces esto vale raíz de 5 y esto vale raíz de 5. Esto supuestamente está ahí. Luego, paso 2, pongo aquí los tramos. Los tramos es importante que tienen que estar por cada fuerza, antes y después de cada fuerza tiene que haber un tramo. Entonces vamos a definirlo. Vamos a decir que el tramo 1 va a ser este. El tramo este de acá, que está toda la fuerza distribuida. Después en el cambio, en un vértice siempre va a haber un cambio de tramo o también porque está aplicado un momento, una fuerza externa. Entonces tramo 2 acá. Como aquí termina nuestro triángulo y parte el siguiente triángulo, y además porque hay una rótula, vamos a decir acá tramo 3. Y acá tenemos una fuerza aplicada en este punto, entonces vamos a decir que, y acá hay un vértice, entonces este va a ser nuestro tramo 4. Y este, el final, va a ser nuestro tramo 5. Y con eso tenemos nuestros tramos. Entonces vamos, nuestro tramo 1 va a valer aquí entre 0 y 4 metros, ¿cierto? Tenemos la suma de esos dos. Nuestro tramo 2 va a valer de 0 a 3, ¿cierto? De 0 a 3. Este también de 0 a 3, ya que esto vale 3 metros. Y nuestros tramos 4 y 5 van a valer cada uno de 0 a raíz de 5, ya que esos son los valores que nos dieron con el arco tangente. Entonces ahí que se vea un poco más ordenado el dibujo. Ahí sí. Entonces pasamos a los tramos. Vamos con el tramo 1. Tramo 1 ya dijimos que es entre 0 y 4 y acá simplemente yo reemplacé con la anotación que dijimos arriba y ahora simplemente resolvemos. En n
Vamos acá. En n vamos a tener un más n, suponiendo que x es hacia arriba, ¿cierto? Ahí está. Entonces n más 11,9 es igual a 0. Eso quiere decir que tenemos que un n es igual a menos 11,9. Y además, si se acuerdan, aplicamos que n en el final del tramo, es decir, en n4, le decimos que vale 11,9. Luego, con el siguiente color, vamos a decir que b, suponiendo que y es hacia allá, y positivo es hacia allá, vamos a decir que vale menos b. Aquí, más 8 kilonewtons, más 8. Ahora tenemos que sacar la resultante, tenemos que calcular la resultante de esta fuerza acá, que se aplica aquí. No resultó. Acá, que se aplica, si se dan cuenta, aquí en x medios. Y vale 2 por x. O sea, su altura por su largo. 2 por x. Y eso también se pone acá, que sería que va en sentido también negativo, entonces menos 2x. Y con eso estamos todas, son igual a 0. Es decir, que tenemos que b vale igual a 8 menos 2x. Y esto tenemos que es un b en 4, que vale 0. Si se dan cuenta, reemplazamos acá el 4 y nos queda 8 menos 8, 0. Y por último, el momento. El momento que lo voy a hacer en negro simplemente. Momento, vamos a tener que tenemos un momento positivo. Vamos a ir de acá abajo, que vamos a tener otro momento positivo, más 22,2, que es este de acá. Vamos a tener el momento que hace este 8 kilonewtons, que es negativo, entonces sería menos 8 por todo su brazo, que es x. Y vamos a tener este de acá, que sería un más, perdón, más 2x por su brazo de x medios. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos m y nos va a quedar, reemplazando, nos va a quedar que esto vale menos 22,2 más 8x menos x cuadrado. Es simplemente desarrollar eso. Y eso corresponde a un m de 4, ¿cierto? Que estamos aplicando en el último tramo, de menos 6,2. Ahora entonces terminamos con el tramo 1, procedemos a hacer el tramo 2. El tramo 2 vamos a tener una fuerza triangular. ¿Se acuerdan? Nos vamos acá al tramo 2. Es este. Vamos a tener una fuerza triangular. Y además parte con un momento. Es importante que en este punto se van a transmitir las fuerzas axiales pasadas axiales y de corte pasadas del tramo anterior, pero como está perpendicular, es decir, vamos a tener que la axial se va a transformar en corte y la de corte se va a transformar en axial, porque van a tener sentidos contrarios. Se dan cuenta, acá estaba la axial y va a terminar siendo acá una axial que va a ser corte para este tramo, y teníamos acá la de corte que va a terminar siendo axial en ese tramo. Simplemente acción-reacción aplicado en la barra. Entonces acá, y vamos a tener acá, acuérdense, siempre ojo a los sentidos. Vamos a tener la fuerza de 25 kilonewtons que habíamos dicho, kilonewtons por metro, y vamos a tener un menos 11,9 que nos dio, y entonces vamos a tener el menos 11. Luego vamos a tener acá el momento, vamos a tener un menos 6. Y en el corte íbamos a tener un 0. ¿Se acuerdan? Dio ese valor, acá dio 0. Importante, si se dan cuenta, yo acá dejé todo en negativo porque simplemente esta es la notación. Entonces yo pasé toda la notación idéntico y me quedé con el valor idéntico que me dio acá. Así no se van a confundir nunca. Ustedes representan notación y ponen exactamente el valor que les dio en el tramo anterior. Entonces ahora lo único que nos falta es calcular h con tales. Entonces sabemos que a los 3, que tiene una altura de 3, a los 3 metros, entonces a una altura x va a tener una altura de... Eso es simplemente tales o relación que nos va a dar que h vale x, 3x partido en x. Y con esto entonces vamos a desarrollar de nuevo axial. Vamos a decir, vamos a tener un n menos 0.
igual 0. Entonces vamos a tener que n es igual a 0. Y esto corresponde a que n en el elemento 3 vale igual a 0. En b vamos a tener que tenemos menos b. Después vamos a tener un menos 11,9. Se dan cuenta, está hacia abajo, pero tiene sentido negativo. Entonces le ponemos menos 11,9. Y vamos a tener la fuerza resultante del triángulo, que es hasta aquí, que vale h, que vale x, es decir, x por su largo, que vale x, y partido en 2. Es decir, x cuadrado medios. Y aplicado acá a un x tercios. Ustedes saben que esto es un x tercios. Entonces, seguimos. Entonces, decíamos que tenemos un menos x cuadrado medios. Y, si no me equivoco, eso sería todo. Y eso nos da un b igual a 11,9 menos x cuadrado medios, lo cual nos da que b en el elemento 3 es igual a 7,4. Simplemente reemplazando el 3 en el x. Luego vamos a hacer el momento. Vamos a achicar esto un poco porque si no nos va a entrar. Ahí. Luego vamos a hacer el momento acá. Que vamos a tener más m. Partimos de acá. Entonces vamos a tener un más 25. ¿Cierto? Después vamos a tener un menos, ya que este está al contrario, signo contrario, menos 6,2. Importante el menos, ¿cierto? Después vamos a tener esta fuerza de acá con un brazo de x. Entonces va a ser un más, ya que sería positivo, pero realmente la fuerza es negativa. 11,9 por x. Y después la del triángulo, que sería más x cuadrado medio por su brazo x tercios. Y esto igual a 0. M entonces sería, simplemente reemplazando, sería igual a menos 31,2 más 11,9x menos x3 partido en 6. Y esto nos da que m en el elemento 3 es igual a 0. ¡Ojo! Tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ese tramo termina en rótula. Siempre el momento en la rótula es 0. Entonces, si es que llegan bien a que al final de este tramo, o si llegan por acá, este tramo acá, siempre tienen que llegar que en la rótula el momento es 0. Si no, lo tienen malo. Importante mencionar eso. Perdón, no estaba adelantando. Y si eso es la manera de revisar si van bien. Entonces, listo, tenemos eso. Ahora vamos a partir con el tramo 5, ya que acá nos encontraríamos con si empezamos a hacer este tramo hacia acá, nos pillaríamos con un trapecio, porque el x llegaría hasta ahí, entonces se cortaría la figura hasta ahí, y sería más difícil de trabajarlo. Entonces, por comodidad mía, yo digo, no me caliento la cabeza ahora, sigamos con este tramo que ya lo tenemos todo en orden. Entonces, vamos con ese tramo. ¿Cierto? El tramo dijimos 5, que vale entre 0 y raíz de 5, y hacemos lo mismo de siempre. Primero vamos a descomponer la fuerza, vamos a decir que aquí está aplicada una fuerza de 0,4x a los x medios, ¿cierto? Y que además tenemos una fuerza aquí así. Ay, no se me hizo, perdón. Acá de 0,8x. También, que está aplicada de manera axial en toda la barra, que esa sería esta de acá. ¿Cierto? Y ahí. Entonces vamos en n. En n vamos a tener que esto va a ser un n más 14,4, ese de acá, menos 0,8x, que es el morado que acabamos de anotar, igual a 0. Esto nos va a dar un n igual a menos 14,4 más 0,8x. Y esto es un n en raíz de 5, eso es igual a menos 12,61. Seguimos con b. Vamos a tener que, acá, por notación, vamos a tener que b es positivo acá, va a ser más b, más 7,2, menos en la fuerza morada que anotamos, que sería el menos 0,4x, igual a 0. Entonces reemplazamos b igual a menos 7,2 más 0,4x. Y esto en b, el elemento raíz de 5,
sería igual a menos 6,31. Por último, en m vamos a tener que es más m y no vamos a tener ningún momento, pero vamos a tener el momento que genera esta fuerza y el momento que genera esta fuerza. Entonces vamos a tener m menos m, ¿cierto? Porque este es negativo. Menos m más 7,2x, que es la que genera este, y menos 0,4x, que es la que genera esta, por su brazo de x medios. Y esto nos va a dar un m igual a 7,2x menos x cuadrado quinto. Simplemente desarrollé la ecuación. Y esto nos va a dar que m en raíz de 5 es igual a 15,1. Es importante y es una manera muy buena para revisar que siempre el momento es la integral del corte. O, visto al revés, el corte es la derivada del momento. Pero eso siempre y cuando lo estemos haciendo derecho. Es decir, si por ejemplo integramos esto, nos quedaría 8x menos 2x cuadrado partido en 2, se nos van acá, y nos quedaría 8x menos x cuadrado. Y si se dan cuenta acá, ese es el término acá. Entonces, el término este es el que se le agrega porque es el momento que había en este punto. Pero siempre tiene que dar entonces la integral más en los momentos aplicados como directamente como momentos son iguales a la ecuación de momento. Y cuando lo estamos haciendo al revés, cuando estamos haciendo por ejemplo así, que estamos en el sentido contrario, vamos a llegar que es la integral, la menos la integral. Entonces si integramos esto por ejemplo nos va a quedar 7,2x más 0,4x cuadrado partido en 2, y eso es un x quintos. Y como dije ya era negativo porque estamos en sentido contrario, y se dan cuenta, perdón, este era más porque ese era un negativo, y se dan cuenta es lo mismo a lo que llegamos ahí. Entonces es una manera muy buena de revisar. O también lo pueden ver al revés, si derivan eso. Siempre la derivada va a ser idéntica al corte, pero la integral le puede llegar a faltar el momento que se está aplicando. Entonces acá sería, derivando eso, sería 7,2 menos 2x partido en 5, que eso es 0,4. Entonces una muy buena manera de revisar también que estén haciendo bien las cosas. Vamos con el tramo 4, que aplicamos aquí. Se dan cuenta, yo lo puse, pero aplicamos todo lo que encontramos antes y agregamos las nuevas cosas que encontramos. Los morados simplemente son las resultantes de esta, y el morado acá es la resultante de esta, respectivamente, para facilitar un poco el cálculo más rápido. Y este sería su brazo que ya hemos encontrado, que es idéntico acá. Entonces vamos de nuevo. Vamos a tener que entonces este tramo 4 va a ser n menos 12,61, ¿cierto? Ahí. Menos 0,8x, que es la fuerza distribuida, esta de acá. Y vamos a tener un menos 13,416, que es la fuerza de 15 kilonewtons que descompusimos en x. Y esto va a ser igual a 0. Entonces esto nos va a dar un n igual a 0,81 más 0,8x, que eso en n, el elemento raíz de 5, es igual a 2,6. Vamos ahora con b, vamos a tener más b, menos 6,31, ¿cierto? El elemento de ahí. Menos 6,708, que es el elemento de los 15 kilonewtons que descompusimos. Después menos 0,4x, que es la fuerza ahí que aplicamos distribuida, igual a 0. Esto nos da un b igual a 0,4 más 0,4x, que eso es lo mismo que decir que eso nos da aplicado en raíz de 5 un 1,3 aproximado. Creo que da 1,29 y lo dejé en 1,3. Entonces tenemos ahí la ecuación y nos quedaría la ecuación del momento, que simplemente sería menos m en el primero. Después vamos a tener este más 15,1 aplicado ahí. Vamos a tener un menos 6,31, que es esto, por su brazo x, por x. Menos va este de acá, por su brazo x.
6,708 por x. Después menos 0,4x, que sería esta de aquí, por su brazo x medios. Y esto va a ser igual a 0. Después despejamos m y nos va a quedar 15,1 menos 0,4x menos x cuadrado quintos. Y esto es un m elemento en raíz de 5, nos da igual a 13,2. Importante, entonces nos damos cuenta, vamos acá, hacemos como en las cuentas, tenemos este y tenemos este. Nos falta este. Tenemos dos opciones, llegar desde acá o llegar desde acá. Si llegamos desde este lado, vamos a tener que hacer un trapecio, que lo podemos descomponer en un rectángulo y en un triángulo, que no es tan difícil. Y si llegamos de acá, vamos a tener un triángulo sencillo, pero acá vamos a tener fuerzas que nos están dando acá, entonces así, por la acción-reacción, y vamos a tener que transformarlas de nuevo al eje X correcto, que va a ser así. Entonces están las dos opciones, yo lo desarrollé de las dos maneras, en la pauta lo van a ver de las dos maneras, y ese es el texto que explico acá, en donde si lo hacen de la opción 1, van a tener esto, van a tener que calcular un h' que va a ser por la ecuación de la recta, que va a valer 3 menos x. Esta es la manera de hacerlo como trapecio. Entonces, donde descompuse en el rectángulo y en el triángulo, y simplemente desarrollé las ecuaciones de siempre, n, b y m. Y si se dan cuenta, porque el momento no tiene dirección, simplemente se aplica en un punto, acá llegamos a un 13,2 y esa es la misma que teníamos al final. Entonces eso nos da una noción de que está correcto, porque si es que no hay ningún momento como fuerza única aplicada ahí, entonces siempre tienen que ser lineales los gráficos. Y la opción 2 es transformándolo en m, en donde llegamos a esto, si vamos acá, llegamos a un 2,6 y a un 1,3, ¿cierto? Entonces a un 2,6 y 1,3 de esa manera, así. Y eso, conociendo el ángulo, ahí los he marcado cuáles son los ángulos, los componemos en x en y, igual que el azul, en x en y. Ojo con los signos, serían negativos hacia allá, tienen que definirlo bien, pero digamos, si ese lo definen negativo, yo lo que hice acá puedo decir que esto es positivo y que esto es negativo. Y con eso le agregué los negativos correspondientes. Y con eso se suman x con x y con y se llega a esto. De hecho, esto está mal, esto sería así. Se llega a eso, ¿cierto? Y eso hacen acción-reacción y les queda así. Que ese es el momento, ya habíamos dicho que no influía, no había que transformarlo, que era igual de que siempre, y queda así, y ahí les queda el triángulo de siempre, en donde aplicado en x tercio, con la notación que veníamos haciendo al revés, calculan portales y simplemente reemplazan n, reemplazan b y reemplazan m. Y deberían llegar. Bien sencillo, lo mismo que venimos haciendo todo este tiempo. Entonces, dos maneras de hacerlo. Ahí ustedes ven cuál les facilita más. Las dos opciones están. Y entonces, ahora llego a lo más, como lo final, lo más importante, que es graficar. Yo aquí, si se dan cuenta, traje traje como un resumen de todo lo que llegamos para graficar de manera más sencilla. Pero entonces, partiendo de la base, entonces en n, en el tramo 1, llegamos a que íbamos a tener constante de menos 11. Entonces, vamos a decir acá, constante, todo el tramo de menos 11. Entonces, todo esto va a valer menos 11,9. Y va a terminar en menos 11,9. Después, el tramo 2, ¿se acuerdan? Es este de acá. Vale 0 y es constante 0. El tramo 3, visto al revés, cuando digo al revés es así, y cuando digo derecho es así. También vale 0. Entonces todo esto va a ser 0, todo esto va a ser 0. Entonces ustedes ponen siempre los valores al inicio y al final del tramo, y si es que hay un máximo también lo agregan. Y después van a tener el tramo 5, ojo, el tramo 5 sería este de acá, hacia arriba. Entonces el tramo 5 es lineal
y parte en menos 14 y termina en menos 12. Entonces dijimos que es lineal, así, parte en menos 14 y termina en menos 12, menos 14, menos 12. Y al tramo 4, el tramo 4 parte en 0,81 y termina en 2,6, también lineal. Entonces, acá hay un salto, pasa de menos 2 a 0,81 y termina, dijimos, en 2,6. Entonces sigue subiendo a 2,6. 2,6, 0,81. Este salto lo explica, si vamos acá al dibujo, esa fuerza puntual acá. De hecho, la diferencia entre el menos 12 y el 0,81 la entregan los deltas que entrega S con este. Perdón, sí, este. Claro, entonces como les decía, ese salto lo explica entonces el delta que deja ese ahí más ese delta. Y se dan cuenta, si suman esos dos y hacen la diferencia entre este y este, debería darles ese valor. Porque es el inicial del tramo que hace que se provoque un salto. Importante eso. Claro, pero eso, perdón, yo ahí me confundí un segundo. El salto es en el axial. Si nos damos cuenta, ese delta, perdón, es provocado por esta fuerza. Porque estamos hablando de axial todavía, no de corte. Entonces, cuando haya corte, esta fuerza va a ser la que provoque un salto de 6,7 en ese punto. Pero acá, si se dan cuenta, teníamos 2 acá y pasa a 0,81. Y si hacemos el 12 menos 0,81, perdón, más, ese es menos, así, nos va a dar ese valor, porque ese es el salto que provoca el axial. Perdón ahí la confusión si alguien se confundió. Me confundí viendo el corte solamente. Entonces seguimos terminando nuestro gráfico y lo terminemos listo. Entonces acá simplemente ponemos negativo, positivo, negativo, simplemente por orden. Seguimos entonces con el corte, que lo tenemos acá arriba. Lo tenemos acá resumido, el corte, tramo 1 derecho, tramo 2 derecho, tramo 3 al revés, tramo 4 al revés, tramo 5 al revés. Entonces, aquí está la figura. Vamos a partir de acá, el tramo 5 parte en menos 7,2. Si hago un salto acá, en menos 7,2. Y es lineal hasta el menos 6,31. Entonces hay una cosa así, que va de menos 7,2 a menos 6,31. Después en el tramo 4 parte en 0,4, es decir, hay un salto ahí, que es el que se decía que explicaba antes, nos vamos al dibujo y hacen el delta, ese salto es el que lo explica, una fuerza aplicada en ese punto, ¿cierto? Y ahora, parte en 0,4, dijimos acá, y termina en 1,3. Entonces sube a 1,3. Después seguimos al revés, en el tramo 3 al revés. Termina acá esto. Y en este tramo parte en 2,9. Es decir, parte acá en 2,9. Y de manera cuadrática, si se acuerdan, el gráfico cuadrático es así. De manera cuadrática sube hasta el 7,4. Entonces voy a hacer esto un poco más chico. Vamos a hacer que ese es el 2,9. Y sube de manera cuadrática al 7,4. Importante eso. Entonces, ahora vamos al tramo 1, que es lineal, que parte en 8, se dan cuenta, parte en 8 y termina en 0. Entonces parte acá en 8 y termina en 0 así. Y el tramo 2, que sería hasta acá, parte en 11,9, parte acá en 11,9 y se va de manera negativa cuadrática al 7,4. Y obviamente tiene que calzarnos, si es que no hay ninguna fuerza aplicada ahí, tienen que calzarnos ahí los gráficos. El gráfico x cuadrado es así, como este es negativo, nos queda así, entonces nos preocupamos que de esa manera, esa es la forma
en que hay que graficar. Entonces, así, tal como les mostré antes. A ver si puedo hacer que quede un poco más, algo así, un poco más bonito así. Y después ponemos entonces que esto es positivo, 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 negativo. Y con eso tenemos el B. Por último, nos vamos al del momento, probablemente el más difícil porque tiene mayores grados en los X. Vamos a tener que el tramo 1 es cuadrático, y cuadrático vamos a tener que el cuadrático es así, pero este es negativo, entonces así, pero este se grafica al revés el momento, entonces volvemos así, entonces va a tener esa forma. Y parte del C y parte del 22,2 y termina en el menos 6,2. Entonces, parte, suponiendo que el negativo está acá, parte el del menos 22,2, suponiendo que este lado es el positivo, acuérdense que se grafica al revés, y de esta manera, dijimos, llega al menos 6,2. Llega así al 6,2. Después, el tramo 2 es cúbico. Sabemos que el cúbico es así, pero es negativo, entonces esto va a quedar así. Pero de nuevo, hay que graficarlo al revés, entonces nos queda así. Y tiene que quedar así la forma de la curva. Y la curva parte del menos 31 y llega al 0 porque es una rótula. Entonces, parte del aquí, del menos 31, y llega acá a 0. Y dijimos que quedaba así. O sea, quedaba así, que eso es así. ¿Cierto? Es importante que siempre los gráficos los hagan así. O sea, no pueden ponerlos todos lineales, porque no es así. Después nos vamos al tramo 5, que es, de nuevo, tenemos esta figura acá. Entonces parten 0. Parten 0. Y es cuadrático, así. Entonces de nuevo es negativo, así. Y de nuevo, porque es al revés, así. Entonces sube de esta manera. Sube de esta manera. Sube hasta el 15,1. Sube hasta el 15,1, que vamos a ponerlo por aquí, porque es positivo. Y que sube así. Ajá. ¿Cierto? Tramo 5. Tramo 5 dijimos que era así. A ver, déjeme confirmar el tramo 5, que no me suena. Está perfecto. 7, 2 y exacto. Entonces seguimos, está bien. Y luego el tramo 4 al revés tiene una forma de la misma de esta manera, entonces va a ser igual el gráfico, pero parte del 15,1 y termina en el 13,2. Parte del 15,1 y termina en el 13,2. Y por último nos queda el tramo 3, que va a ser que tiene que terminar en 0, ¿cierto? Porque estamos en una rótula. Y parte en 13,2 y es de manera cúbica. Entonces era ahí así, partíamos cúbico así, después lo damos vuelta porque era negativo y lo volvíamos a dar vuelta y tenía esa forma porque el momento se grafica al revés, entonces va a tener esa forma y parte del 13,2 positivo, que es de acá abajo, entonces va a partir como aquí abajo en 13,2 y va a llegar al 0 de la manera que dijimos, así. Y por último entonces ponemos los signos, que este hacia arriba dijimos que era negativo y hacia abajo positivo en el momento porque es al revés. Y con eso entonces queda el ejercicio de hoy. Perdonen lo largo, no había manera más corta de explicarlo, espero les haya quedado muy claro. Cualquier duda no duden en escribirme a mi mail. Y eso, mucho éxito en su prueba. Chao.